Hola, buenas tardes o buenas noches. Estoy con Juan Camilo que se va a presentar y me va a responder unas preguntas. Muy buenas tardes, me llamo Juan Camilo Bonilla, actualmente tengo 18 años y estudio primer semestre de comunicación social en Virginia Tech en Estados Unidos. Ok, la primera pregunta, Juan, es, ¿sabes cómo se pidió la Constitución de 1990 de Colombia? Pues en el Estado colombiano hay tres tipos de leyes. Está la ley orgánica, está la ley ordinaria y está la ley estatutaria. La ley estatutaria, que es la ley en la cual cae la Constitución bajo, es una ley que consiste en que no solo todos los miembros del Congreso estén presentes para la votación de, sino que consiste en una ley que tenga que pasar por todos los 7 comisiones de debate del Congreso de la República, y no solo eso, sino que tiene que pasar por después la Corte Constitucional para ser revisada y para ser aprobada por una simple mayoría, para que después llegue a la presidencia para que la firme oficialmente en ley. Entonces, la Constitución Política del 1991 pasó por este mismo proceso. Tuvo que pasar por los 7 comisiones de debate del Congreso de la República, y aparte de eso, tuvo que ser revisada por la Corte Constitucional para poder ser pasada de vuelta al presidente para poder ser firmada en ley en el 1991. Ok, la segunda pregunta es, ¿sabes cómo se protegían los derechos antes y después de esta Constitución? Pues los derechos fundamentales del colombiano y del ciudadano colombiano anterior a estos eran un poquito débiles. Esto se puede explicar un poquito más por el estado anterior del Estado colombiano, anterior a esta constitución, en el que varios colombianos, no solo ciudadanos privados, sino también policías y también miembros de la fuerza pública, estaban siendo amenazados por el régimen de narcotráfico y narcoterrorismo del Pablo Escobar. ¿Qué pasó con esta constitución? Fue un fenómeno en esa época, porque no solo fue un fundamento que usó el gobierno colombiano para poder no solo atacar a Pablo Escobar legalmente, sino también fue una de las fundaciones principales por las cuales pudieron proteger a los ciudadanos y también proteger a varios de los miembros de la fuerza pública ante los ataques constantes del régimen de narcoterrorismo de Pablo Escobar, que de hecho el régimen de Pablo Escobar terminó preciso al gran marco de los 90, cuando esta constitución fue expedida, precisamente porque el gobierno colombiano se puso teso y también se puso con la mano fuerte y con la mano firme y con el corazón grande, y atacaron directamente a Pablo Escobar y lo asesinaron. Y pues uno de los fundamentos que usaron para poder justificar este ataque fue esta constitución del 91. Ok, y la última pregunta, Juan, ¿qué cambios crees que deben introducirse en la Constitución, ya que fue pedida hace 32 años con la realidad del país? ¿Crees que el mundo ha cambiado con esto? Pues primero enfoquémonos en el preámbulo de la Constitución del 91, que se los voy a leer brevemente. El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatorios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocado la protección de Dios y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático, participativo que garantice un orden público, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente Constitución Política de Colombia. ¿Qué pienso yo que puede ayudar a que la próxima Constitución de Colombia pueda ejecutarse de la mejor manera posible? Pues primero que todo, tener en cuenta que la mayoría de los colombianos están en alta pobreza. Exactamente no sé la cifra de la cantidad de colombianos, pero sí sé que es más del 75 al 80% de los colombianos que actualmente están en la pobreza. Y tienen que tener eso mucho en cuenta, porque necesitamos a una constitución que promueva el crecimiento económico para que esas personas no estén en ese declive económico que siempre han estado en estos últimos 20 a 30 años. Y pues, ¿cómo podemos hacer eso? Por establecer una constitución que va más al capitalismo en vez de a los conceptos neosocialistas y pues neoliberalistas que se estaban exponiendo en ese tiempo en Latinoamérica. Porque sí, pues no sabían previamente, en Latinoamérica durante los 80 y los 90 hubo una revolución neoliberal mediante el fundamento del gobierno del
comandante Figueiredo de Brasil del 1985, que fue el fin de la dictadura militar de Brasil de los 60 a los 80. Entonces, si esta constitución fuese reformada en esta actualidad, tuviese que tener en cuenta esos principios, que tenemos que lidiar más hacia el capitalismo y tenemos que lidiar más hacia el crecimiento económico del ciudadano colombiano, en vez de enfocarnos más en el crecimiento económico de exclusivamente las industrias privadas y también de las industrias en sí. Bueno, gracias Juan por la entrevista y espero que te haya gustado. Un gran placer y que Dios los bendiga a todos. Bueno.